aquellos que nos están sintonizando, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Esta noche estamos en la lección número 9 y vamos a estar hablando liberación de las heridas. Por eso es que es importante que la iglesia escuche esto, y cuando usted empiece a escucharlo, usted va a decir, no, yo lo sé hacer. Cuando usted se entra al estudio, usted va a saber que no lo está haciendo como dice la palabra. Por eso es importante que la iglesia esté escuchando estas cosas. Porque creemos saber, pero nos damos cuenta que cada vez sabemos menos y necesitamos más de Él. Así que, amado televidente, a través de internet, usted está entrando en una profundidad espiritual donde se ha hablado mucho, pero se profundiza muy poco porque se da por entendido. No se despegue porque sé que le sacará provecho de lo que va a escuchar. De manera introductoria, le voy a decir que muchos cristianos son atormentados por el enemigo porque dicen que han perdonado, pero realmente no saben perdonar. Y el enemigo usa esto para entrar, porque aunque dicen que han perdonado, su comportamiento se manifiesta como que no han perdonado. Alaba si puede. Y ahí es que usted se va a dar cuenta cuando desglosemos lo que dice la palabra de que usted no está perdonando. ¿Qué va a pasar? Que eso le va a permitir que los ataques del enemigo puedan tomar lugar en su mente y produce negatividad y crítica que sale de su boca cuando debe salir palabra dulce y no amarga. ¿Me están escuchando? Eso sale, ¿por qué? Porque su corazón todavía está herido. Y usted no ha trabajado con su situación porque es Dios y usted que tienen que trabajar con esto. Todos tenemos que hacerlo. Así que para que Él no pueda oprimirle y atormentarlo con este tipo de pensamiento y de palabras y comentarios, ideas y secuencias malas que se salen del orden de la palabra, es necesario trabajar nuestras heridas. La amargura es causada por una falta de perdón. Y realmente cuando usted se da cuenta que usted ha perdonado es cuando usted puede compartir con la persona que usted ha sido herida por la persona o usted la ha herido. Y la puede bendecir y compartir y ayudarle a realizar el ministerio y unificar el cuerpo de Cristo. Ahí usted se da cuenta que usted no ha podido perdonar. Si usted no puede hacer estas cosas porque no ha perdonado, ¿qué va a pasar? El resultado es que violenta la palabra, y violenta la palabra, su bendición se atrasa. Por eso lo estaba diciendo cuando, mire, yo nunca le digo lo que tiene que hacer, pero es el Espíritu Santo que lo mueve. Y así yo quiero que cada uno de ustedes funcionemos, porque ese es el cuerpo de Cristo realmente. Así que tenemos que funcionar. Así que la amargura es causada por falta de perdón. Y si un cristiano camina sin perdonar, Satanás no lo respeta. No tiene autoridad frente a las tinieblas. Así que empezamos por decirle que el texto base es Lucas 6, 26, 37 y Mateo 6, 15. Perdonad y seréis perdonados. Mateo 6, 15 dice, si no perdonáis a los que os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará. De manera que la clave aquí para la liberación de la amargura es el perdón. ¿Cómo usted sabe que hay amargura en su ser interior? Cuando usted no puede compartir, como yo le decía el domingo o el domingo atrasado, con aquel igual que con este. Ahí usted se da cuenta que hay una pizquita de profundidad que no le permite a usted relacionarse con todo el mundo igual y por lo tanto hace sectarismo. ¿Se acuerda que el domingo antepasado le hablé de eso? Pues la raíz primordial de todo esto es que usted dice que ha perdonado, pero realmente no lo ha hecho. Y usted va a ver por la palabra que usted necesita trabajar ciertas cosas que en su vida lo hacen diferentes unos a otros. Mateo 6.15 era la base y Lucas 6.37. Bien, yo no les voy a traer una definición de perdón larga porque esa no es la idea. La idea no es que usted se aprenda y memorice esto, sino que lo lleve a la práctica. Y a medida que voy desglosando el material, usted va a entender lo que es el perdón. Pero en definición de entrada, se refiere perdonar a soltar. En Mateo 18, 27, lo voy a buscar también aquí. Mateo 18, 27. Es más, si quieren, voy a empezar desde el principio. En Lucas 6, 37. Para que tengamos la base de introducción. Lucas 6, 37 dice, alguien que me lo lea.
No juzguéis, empieza con no juzguéis, sí. Espérate, dale el micrófono. Dale el micrófono. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad Y seréis perdonados. Por lo tanto, cuando dice no juzguéis, quiere decir que por ningún motivo juzguemos a nadie. Y no seréis juzgados, indica que el juzgado, indica que será juzgado solamente por el Señor. ¿Mm? Y te dice ahí, y no condenéis, quiere decir que no condenemos y no seréis condenados, quiere decir que a la inversa tampoco nosotros seremos condenados por el Señor. Porque el Señor entonces acabaría por condenarnos a nosotros si nosotros condenamos, ¿verdad? Perdonáis y seréis perdonados. Enseña que si no perdona, Dios tampoco lo perdonará, lo cual coloca a la persona en un tremendo problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra dice, y lo vamos a ver, que si usted no perdona, Dios no lo perdona, tampoco tiene la salvación porque está rechazando lo que hizo la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ok. Así que, en definición, el perdón le soltó y perdonó, como Mateo dice 18:27, y eso sí lo quiero leer con detenimiento para entrar. Mateo 18:27. Ese principio es muy, pero que muy importante. Léalo, por favor. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ajá. Fíjese que es importante lo que estamos hablando. Le soltó y le perdonó. Quiere decir que jamás te acordaste de aquello que te hicieron o te debieron y lo perdonaste la deuda. ¿Qué pasa cuando tú haces ese tipo de acción en tu corazón? ¿Qué ocurre? Lo mismo que hace Jesús cuando nos perdona nuestros pecados. Él lo echa al fondo del mar y jamás nunca se acordó. Por lo tanto, no estamos volviendo a señalar, ni buscando la falta en nadie, ni criticando al otro para decirle esto, aquello y lo otro. Porque cuando lo señalamos, estamos diciéndole realmente que no lo ha perdonado y que esa herida está abierta ahí. Y se abre más. Y es una puerta activa para la actividad demoníaca en las vidas del creyente. ¿Por qué? Porque va contra los principios de la palabra. Y al ir contra los principios de la palabra, él encuentra una avenida para tomar lugar en su alma. Vamos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted entra en la profundidad, el ejemplo de la mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo quiero entrar en ese ejemplo, está en Lucas 13:12. Lucas, déjame yo buscarlo también. Mateo, Marco, Lucas. Mateo, no, perdóname. Lucas 13:12, déjame yo buscarlo también. Es importante que empecemos a entender porque a veces nosotros no recibimos las bendiciones, y se lo estaba diciendo otra vez Tato, porque no nos alineamos a la palabra. Mire lo que dice este relato. Ok, léelo. Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ajá, hasta ahí. Hasta ahí. Fíjense que dice cuando Jesús la llamó. Quiere decir que este milagro no fue solicitado, sino el Espíritu Santo lo puso en Jesús para darlo. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es una declaración de una liberación de todo lo que contiene la raza humana que va contra el pecado. Es importante. Y dice, se puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Quiere decir que ella se enderezó porque estaba libre del azote de la enfermedad que no le permitía estar derecha. Estaba encorvada. Esto es importante porque estaba atada al espíritu de enfermedad. ¿Y por qué estaba atada al espíritu de enfermedad? Porque no cumplía con lo que tenía que cumplir conforme a la palabra escrita está. Y es importante porque, mire, a veces la gente está más enferma almáticamente que físicamente. Y la enfermedad física no la pueden superar porque no entregan lo que tienen que entregar. Sí, esas enfermedades a veces no se ven dentro, porque están adentro, no se ven por fuera.
y usted lo ve bien por fuera, pero tienen un momento dado somatización al cuerpo que se manifiestan con la boca, se manifiestan con enfermedades de diferentes tipos. Y es porque están dentro del ser interior de su alma y toman lugar en el cuerpo a medida que pasa el tiempo. Y entonces se efectúa el comando del enemigo que tiene poder sobre esa área almática y se manifiesta somáticamente en el cuerpo. Y esto sucede mucho, sucede mucho. ¿Cómo usted lo va a identificar? Porque se da cuenta que hay muchos pensamientos discordantes o no puede inhibir la boca de hablar cosas incorrectas. Porque esos pensamientos le dominan su boca y usted lo dice sin pensar dos veces y vuelve y otra vez lo dice, pensar dos veces y vuelve a corregirlo y vuelve a lo dice. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues la razón es esa. Esa alma, esa área de esa alma está acuartelada por las tinieblas y es usada para destruir. Y no nos damos cuenta. Y a veces decimos, es que yo tengo la costumbre. No, es que tienes algo dentro en entregar que no te permite vivir en la santidad. Y esa santidad, al enemigo no quiere que la tengas porque él es dueño de esa área de tu vida. Y mientras tú no la entregues, él te sigue dominando. Y te sigue dominando, y te sigue dominando, y te hacen algo, pues ¡pam! Y vas y responde. Y tú dices, me aguanté esta, pero la próxima vez le salgo. Porque él es dueño de esa alma. La pregunta es, al no perdonar realmente eso, no eres salvo. Ese es el problema de esto. Esta clase de tercer nivel, este es el nivel más alto, es fuerte, porque tú tienes que confrontarse a la palabra. Tú tienes que mirarlo de frente ahí, ¡pam! De frente usted con el Señor. Sí. Pero en este caso específicamente, ese espíritu demoníaco está presente ahí. Y usted ve que hay gente que tiene condiciones que no le sanan y es eso. Necesita trabajar eso y automáticamente se liberta de eso. Todo desaparece. Es un automático. Aquí está el ejemplo de la mujer, ¿verdad? Encorvada. Vamos a seguir mirando. Después yo voy a entrar en definiciones. No se preocupe por eso. Aquí dice, dejar ir, soltar a alguien como cuando libera un preso. El ejemplo, el Señor está movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. En Mateo 18, 27, ¿verdad? Que fue lo que hablamos originalmente. Eso se llama apolúo. A prefijo ausencia de y soltar. Ausencia de culpa y soltarlo. Apolúo. Esa es la palabra que no me viene ahorita. Apolúo. En el original significa, es ausencia, es cortar con eso. Y polúo, soltar ¿qué? La polución, lo que es sucio, la basura, la contaminación. Apolúo. Ya sabe que el prefijo va ausencia de. Polúo, soltar la contaminación. O sea, que no dejes que esa contaminación se meta a tu vida. Apolúo. ¿Lo ven? Bien. El otro término para definir que es afiami, que es dejar ir, enviar lejos. Vuelve otra vez. Apiami. Afiami es con PHI. Afiami. Es decir, lo mismo. Cortar y soltar. Dejar ir. Me voy a explicar. Las definiciones aquí son importantes en lo que estoy explicando, porque es dejar ir lo sentimental que te une a lo que tienes que votar. Ahora lo ven. Dejar ir lo que sentimental te une a la polución, a lo sucio, a lo que está mal, a lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo dejas ir, eso le da entrada legal espiritual a las tinieblas para poner pensamientos discordantes, para poner pensamientos de turbación, para poner pensamientos de rechazo, para poner pensamientos de disgusto. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, porque se lo hemos dado al no limpiar nuestra casa. Apiami. Es dejar ir lejos. Entonces, vamos a ir a Mateo 13:36 para explicar bien el concepto. Vamos a estar en los sinópticos.
Mateo 13:36. Déjame buscarlo yo aquí. Yo quiero leerle más de lo que yo tengo aquí en la guía. Quiero leerle del 36. Lo leen y yo voy a explicar versículo por versículo. Léelo, Tato. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ok, espérate ahí, vamos a explicar este primer versículo. Quiere decir que él enseñaba en la ribera del mar y luego entraba a la casa, este caso era el de Pedro. Llegando a sus discípulos, entonces quiere decir que había una audiencia privada. Y interesante, porque cuando usted busca los estudios teológicos de esto, él le dio una audiencia privada a sus discípulos porque sabía que la audiencia de la demás gente no tenía el Espíritu Santo para entender lo que le iba a explicar a los discípulos, que iban a ser los maestros del mundo entero. Vamos a seguir. Quiero unirle la historia de Flavio Josefo y la hermenéutica a la misma vez de este conocimiento. Pero lo quiero dar en ajo y habichuela. Sigue por ahí, vamos al 37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es la buena hijo del semilla, hombre. la buena semilla, perdóname, Tato, la buena semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá. Es hijo del hombre, que es el Cristo el Señor el que cosecha, ¿verdad? Sigue el 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Vamos a explicar eso. El campo es el mundo. Quiere decir que no es solo los judíos, ¿no? Es cualquier persona que escuche esta palabra y se refieren inclusive a la iglesia que venía después de ellos, que somos nosotros. La buena semilla se refiere a los verdaderos creyentes, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo, ¿verdad? Quiere decir los hijos del malo. Escuche esto bien. Los hijos del malo aquí se refiere a los que profesan ser hijos del reino, pero en efecto eran ministros de Satanás dentro de la iglesia. Hijos del diablo. Hijos del diablo. ¿Y dónde está eso? Búsquelo si usted quiere. En 1 Corintios 11, 13, 15. Lo busca. Vamos a seguir, avanzar. El 39 también está. Y dale el 39. Sí, no sé, seguimos por ahí hasta el 43. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ok, vamos a explicar esto. Que el enemigo sembró se refiere a la semilla mala, ¿verdad? Que ya sabemos que es el diablo y la ciega es el fin del mundo, que es el fin de la edad y el juicio. Y ese juicio es el juicio del gran trono blanco. Los segadores son los ángeles, son los que regresarán con Cristo y todos los santos redimidos en la segunda venida, que eso somos nosotros. Ok, eso, el que quiera buscarlo, si quiere aclararlo, porque ese Apocalipsis, capítulo 19, está resumido ahí. Apocalipsis 19, el capítulo completo, que es la segunda venida de Cristo. Seguimos el 40, Dato. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Wow. Ok. Mira lo que quiere decir. De manera que como es recogida la cizaña, ¿verdad? Que es la semilla mala, y quemada el fuego, que es el gran juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, si lo quieren buscar después, será el fin de este siglo, ¿verdad? El fin de esta edad. Quiere decir que así terminará el fin de esta edad, que es lo que estamos próximos a ver. Y el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ok, párate ahí. Fíjate que está diciendo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá su reino. Quiere decir que Él va a separar el trigo de la cizaña. Dentro de la misma iglesia, Él va a separar los que son de Él y los que no son de Él. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque le son estorbo para la obra. Eso es lo que está diciendo. Tropiezo. ¿Ve? Y eso es el gran juicio del trono blanco, como el 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Eso se refiere a la segunda resurrección de maldición, que es decir, la segunda muerte que va a ocurrir. Eso está en Apocalipsis 20. Lo pueden buscar también, 20 del 11 al 15. Es que estuve estudiando todo esto para buscar la correlación y se lo estoy diciendo pero no quiero ir para atrás porque no acabamos. Sigue. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír,
Oiga, Ahí está más claro. Ahí eso no hay ni que decirlo. Porque ahí se acabó, no hay más nada. Eso está claro, claro como el agua transparente. Quiere decir que aquellos que no cumplen con esta palabra, porque no les da la gana, porque no quieren trabajar con él mismo, ellos mismos se van a desarraigar y serán, en vez de lugar de ser semillas que puedan germinar, serán cizañas. Y lo va a arrancar. Y serán juzgados en el juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis 20, 11 y 15. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia está pasando por el momento más difícil para ser levantada. Y tenemos que apegarnos a esto como está escrito. No podemos cambiar ni una letra, ni una tilde, nada. Y tenemos que hacerlo porque es la forma en que vamos a recibir la salvación. El mundo te quiere cambiar los muñequitos. Los mismos pastores, muchos no están predicando el evangelio cristocéntrico porque la gente se les va. Y yo digo, entonces, ¿para qué tienes la iglesia? Esto no es un club social. Esto es algo para salvación. Por eso el mensaje que el pastor decía, este mensaje es para salvación. Y es importante porque creemos saber y no sabemos nada, hermano. Yo sigo aprendiendo. Llevo 30 años diciendo lo mismo. Y tengo que aprender todavía. Todos tenemos que aprender. Bien. El prefijo que nos sigue es cancelar, remitir, perdonar. Es un ejemplo que está en Mateo 18:27. Mateo 18:27, que está cerquita de aquí, más para adelante le da. Cancelar, remitir y perdonar. El 18:27. 18:27. El Señor, movido a misericordia, que el siervo lo soltó y lo perdonó a la deuda. Sí, la habíamos leído, pero es para que tengan la referencia. Muy bien. Le estoy dando todos estos hints para entrar en la base sustantiva de lo que es el perdón. Porque todo esto que estamos hablando son ejemplos sustanciales de por qué nos contaminamos por no perdonar verdaderamente. Ahora bien, el perdón produce una liberación de las heridas del pasado. Una persona que lleve consigo herida está atado al pasado. Mira esto. Cuando nosotros no perdonamos y decimos que perdonamos, pero no podemos actuar en plena libertad completa, es que realmente no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque estamos atados a un pasado que en un momento nos sale como un alacrán en medio del camino que estamos llevando. Y ese alacrán nos hace hacer así. Y desvía. Y eso no es lo que quiere Dios. Porque la obediencia a la palabra es recta como es la cruz. Comunión perfecta del cielo con una ejecución horizontal recta sobre la faz de la tierra, que somos nuestros hermanos. ¿Qué va a pasar? Si nosotros seguimos atándonos a este pasado y no lo trabajamos, ese alacrán en un momento dado te va a salir al pie y te va a querer morder tu alma y te va a hacer cambiar de opinión, pensar diferente y no actuar en obediencia a lo que te manda a hacer. El Señor te manda a hacer una cosa, pero tú dices, pues yo busco un desvío, ¿tú entiendes? Y lo hago así, para cumplir con Dios y conmigo mismo. Y no puede ser, porque no puede haber atajo. ¿Por qué no puede haber atajo? Porque si tú realmente no puedes enfrentar lo que tienes que enfrentar a través del perdón, entonces automáticamente te desvías para hacer un disimulo delante de la gente, pero Dios te está mirando el corazón. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y eso puede ser un objeto que evite tu salvación. Que cuando suene la trompeta no estés apto para irte. Por eso hay que hablarle estas cosas, hermano, y trabajarlas. Parece sencillo, pero no es sencillo. La iglesia está en la dinámica más difícil de todas las iglesias del mundo, en la época que estamos viviendo. La iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que vivimos nosotros, que es la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia del tercer día, que es la iglesia que va a ser levantada, está viviendo el momento más difícil. Porque para poder ser levantada tenemos que ser rectos de corazón, sin buscar atajo ni desvío. Es importante esto, porque si no lo practicamos como una realidad, mire, no tenemos autoridad o tenemos autoridad parcial. No tenemos paz porque siempre hay un problema. No tenemos regocijo con Dios porque siempre tenemos una objeción. Y finalmente tenemos un complaint con aquel, con aquello, con el otro. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque si aquel se equivocó, se lo sacas en la cara enseguida.
Ya sabía que lo ibas a hacer. Ya sabía, te estaba esperando. Pues estás acusando. ¿Me está entendiendo? Yo le doy muchos ejemplos para que usted pueda entender lo que estamos hablando. Pero realmente esto es así. Y ahí usted tiene que autoexaminarse si usted está haciendo lo que tiene que hacer. Una persona que lleva consigo herida está atada al pasado. Mire, no puede vivir en el presente. ¿Por qué? Porque camina el presente mirando el pasado y jamás nunca verá el futuro. Jamás. ¿Por qué? Porque mira el futuro y lo ve negativo. Ah, pero con esto tú crees, no, esto no va a ser. Entonces, la persona que Dios le da una encomienda para hacer algo, lo ve tan difícil y dice que no lo puede hacer porque es la persona insegura, es una persona que no está comprometida con Dios, pero quiere aparentar saber que está bien. Entonces las personas no pueden enfrentar su realidad y no puede hacer las cosas porque no sabe cómo hacerlo. Pues eso son lo que Dios quiere, los que no saben cómo hacerlo, para que limpien su vida y caminen derecho. Así es que Dios trabaja. Si tú supieras hacer las cosas, Dios no le sirve. Y trabajando para el Señor es como Él te pule y te limpia. ¿Por qué? Porque vas a cometer error, pero Él te limpia y te pone otra vez en la brecha y te dice así, cometiste error, pues vuelves acá y así, hasta que sigues caminando. ¿Qué va a pasar? Él lo que quiere es que creamos una dependencia de Él en todo lo que hacemos. Porque ese es el propósito, que dependamos de Él. Si nosotros no dependemos de Él, no le consultamos todo, pues entonces estamos mal porque nos vamos a equivocar. Tú no sabes si más abajo te tiene una trampa de Satanás y Él te lo quiere decir y está dejando que tú llegues ahí a ver si tú le preguntas. Y si tú no le preguntas, Él deja que tú caigas para que aprendas a preguntarle a Él. Y te explota la granada en la mano. Pero ese es el propósito, que aprenda. No debemos pasar. Si le preguntamos, no nos va a pasar. Pero si queremos hacerle las cosas, porque es que tú sabes, que tacho, pues yo comprendo, tú sabes, y ese que comprendo, ¿tú crees que Dios no sabe comprender? No. Claro que sí. Pero Él no va a permitir que tú caigas en un error para que aprendas lo malo. Él quiere evitar eso. ¿Cómo se evita? Consultando a Dios. ¿Estamos ahí? La amargura del pasado inunda las relaciones del presente. Mire, la amargura del pasado inunda las relaciones del presente. Quiere decir, hunde las relaciones del presente. ¿Por qué? Porque le pasamos tickets y facturas del pasado al presente. A gente que a veces no tiene ni culpa, o a lo mejor se equivocaron, pero son dignos de perdonarse para que puedan hacer bien las cosas, y eso mismo hace que se hunda. Hay veces que la misma persona no sana el pasado, no perdona el pasado, vive en acusaciones y en críticas y hunde su propio futuro. Y pasan 50 años en la iglesia y no crecen, y no tienen autoridad del reino, y no hacen nada para el reino, porque están hundidos en el pasado. ¿Lo puede visualizar lo que hablo? Y ese pasado no los deja superarse. ¿Por qué no los deja superarse? Porque viven anclados a un pasado que no han procesado. Ok. El principio de estos incisos que he discutido esta noche es perdonar y te parecerás a Dios. Retén y te parecerás. Retén lo que tienes entonces y te vas a parecer al que te hirió. Si perdonas, te vas a parecer a Dios. Pero si retienes, te vas a parecer al que te hirió. Quiere decir que si tú no perdonas realmente y tomas la acción como hemos hablado, las acciones correctivas que hemos hablado, lo que vas a hacer es que te vas a parecer a la persona por lo cual esa persona te hirió a ti, la cual te hirió a ti. ¿Por qué? Porque esa persona vive en un recuerdo, tú vives en un recuerdo de esa persona y te une almáticamente al enemigo o al que te hizo daño a ti. Para entonces lo haces como un reject, pero está dentro de ti. Produce amargura de corazón, amargura almática. Esa amargura no te permite a ti perdonar realmente, bendecir, compartir y amar el cuerpo de Cristo. ¿Lo pueden ver? Y es bien fuerte, es bien fuerte. Bien, pero bien fuerte. Y todo el mundo tiene que trabajar con esto, hermano. Te iba a hablar, voy a hablar contigo. Una pregunta. Sí. Si en el caso de, por ejemplo, los hijos de uno, los muchachos de uno, que uno vino al camino después y uno puede darse cuenta de los errores que se cometieron antes. Claro. Y
tú ves que, por ejemplo, uno de tus hijos tiene una emoción que tú sabes que viene por una herida del pasado, de situaciones del pasado, y el enemigo está usando cosas parecidas del presente para activar esa misma emoción, eso mismo que sentía en el pasado. Está bien que tú le digas el por qué se siente así, o sea, no lo vas a corregir diciéndole. Tienes que llevar la sanidad interior. Okay. Si Un le poquito más impones el clara, a ver criterio, si- déjame aprovechar, porque esto es un error que los padres cometen mucho, qué bueno. Ahora voy contigo. Nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos obviamente no tienen la madurez de nosotros como padres, pero sabemos que van a cometer un error y entonces queremos que no lo cometan. Pues entonces usted le dice, yo te voy a parar aquí, pero necesitas bregar con esto aquí. Ahí esto tiene el trabajo del pastor. Eso soy yo y la pastora. Tenemos que trabajar con eso, ¿para qué? Para darle la madurez a través del conocimiento de por qué esa emoción está trabajando en contra de los principios correctos de la Biblia. Y hay que trabajarlo. Por eso yo creo en la sanidad interior. Aunque la iglesia no viene a la sanidad interior, yo creo en la sanidad interior. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque si usted como papá sabe lo correcto, pero se lo quiere imponer, pues a lo mejor el hijo va a brincar como un pejo salvaje y se pone rebelde. ¿Por qué? Porque no entiende. Pero entonces dice, mira, te voy a decir que no, pero te voy a mandar donde el pastor para que te explique el principio. Y entonces usted tiene a su pastor que con mucho amor nosotros le explicamos. Y así nos vamos desarrollando sano. Es importante. Porque, mire por qué esto es importante. Porque usted tiene el conocimiento y usted tiene que evitar que ellos caigan en el barranco. Ellos de momento no lo van a ver. Yo que van a decir, no me lo diste, no, te lo pedí, no me lo diste, lo quería y tú no me lo dijiste. Lo que sea, no va a querer. Pero usted lo tiene que llevar, no ahora, pero vas a hablar con tu pastor para que trabajes este problema y tú hables con sinceridad todo y vas a entender por qué te dije que no. Cuando ellos entienden, entonces es verdad. El enojo o la rebelión se muere ahí. ¿Por qué? Porque entraron al conocimiento. Por eso la palabra te dice que solamente el conocimiento nos hará libres. ¿Lo ven? De la palabra de Dios. No hay de otro. Esto no es psicoanálisis personal. Yo estoy en psicoanálisis personal, pero no, es la palabra. Muy bien. Dime otra. Es que no sé si me expliqué correctamente. Es por ejemplo, para darte un ejemplo, y respetando la privacidad de ellos, si Gretel le dieron náuseas porque vio una cucaracha y ella misma no entiende por qué le dieron náuseas, y yo sé que fue que cuando pequeña pues tuvo pasó un evento, claro. Está mal que yo le diga por qué su reacción y que tiene que entender que eso ya pasó y que ahora ella está bajo otra cobertura, con la verdad conocida, pero está mal darle la información que ella era niña. Tú le puedes decir al evento para que ella se recuerde, pero necesita el terapeuta, el pastor. ¿Por qué? La respuesta es ¿por qué? Pues porque lo que pasa es que nuestros hijos no pueden entender a veces que como padres le decimos la corrección y sabemos la respuesta y nos quieren distanciar, porque en la carne mora siempre la rebelión. Entonces tiene que venir otra persona que a lo mejor se la explica peor que usted como papá, pero la entienden mejor. Así. Y la reciben. Eso pasa. Pastor, yo he hablado con personas que yo digo, dile al Espíritu que te escudriñe y que te revele todas aquellas cosas que tú tienes que entregar. Pero cuando el Espíritu le revela y le dice, no, eso yo no lo voy a entregar. Pues yo mismo se condena. Tiene rebeldía. Y le digo, así no vas a sanar. Tienes que entregar todo. Tienes que tomar una decisión. Y esto es cuestión todo de decisiones. Recibir a Jesús como nuestro Salvador y seguirlo es una decisión. Y tú tienes que tomar una decisión. Y la palabra lo dice. ¿Tú quieres sanar? Tienes que humillarte y pedir perdón. Y entregarlo. Y entregarlo y no lo cojas más. Y mucha gente no entiende eso, por eso es que no sanan. Y dicen que lo entregaron. Y le dicen al Señor, Señor, te ruego que te entrego esto. Y lo retoman otra vez. Y no van a sanar. Claro, yo entiendo que es un proceso de mucha gente. Y otros pues se cocotarán porque, ¿verdad? Pero debería de ser lo correcto si usted está bregando con su salvación, porque de esto se trata esto. Que usted lo entregue y lo trabaje. Y pague el precio que tenga que pagar. Y yo estoy seguro que no va a pagar un precio más allá del que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Sí. Déjame explicarte algo, Jenny.
El que tú le hayas explicado a tu nena o a quien sea. Sí, el ejemplo que traíste, de que eso fue porque cuando chiquita pasó un evento y entonces pues ahora ves la cucaracha. Aunque tú le expliques eso, cada vez que ve una cucaracha va a seguir vomitando. Exacto. Se lo puedes explicar, pero conlleva que ella entregue eso del pasado y decirle y enfrentarlo y decirle, mira, no me va a volver a pasar porque ya yo soy libre, ¿entiendes? Se lo puedes explicar, pero no es una cuestión de que porque ya sabes esto, se supone que ya no lo vuelvas, no te pase. No, ella va a seguir haciéndolo cada vez que ve una cucaracha porque no está libre aún. No, pero déjame decirte, hay mucha gente que le tiene miedo a un lagartijo. Hay mucha gente que le tiene miedo a un lagartijo. Y hay una cosa importante aquí. Cuando nuestros hijos tengan una situación como esa, tampoco le estemos diciendo, pero si te expliqué lo que era. No, no puede ser así, porque no lo va a corregir. Al contrario, lo que entonces va a poner una barrera. Se pone rebelde. Sobre todo si son jóvenes. Es importante eso, tener cuidado. Y tenemos la bendición, pues que ya me dio a llevar a estudiar todas estas cositas para trabajar con la gente. Así que usted tiene unos recursos que Dios nos dio. Úsenlo. Úsenlo. Son más los pastores que yo veo de afuera para tratar estas cosas que la gente, la población mía, que son ustedes. Yo creo que es porque ustedes lo deciden así. Porque tienen que pasarle muchas cosas y aquí no me las traen. No me las traen. Yo estoy aquí 24/7. Bueno, seguimos. El que lleva consigo la herida es atormentado. El ejemplo está en Mateo 18, 21 al 35, que lo vamos a leer y lo vamos a explicar. ¿Por qué esto funciona así? Está en Mateo 18, 21 al 35. Vamos a explicarlo versículo por versículo. Porque esto es Pedro preguntándole al maestro. 18, 21. Leo, Tato, sí. Versículo por versículo, dale. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Párate ahí. Fíjate qué importante es ese número. ¿Hasta 7? Hasta 7. Fue una de las preguntas más importantes que cualquier discípulo le pudiera hacer al maestro. Mire, ahí te ve el 7 2 veces, ¿verdad? 7, fíjate, pero dice hasta 7, no, 70 veces 7. Y el último es Dios. Y son los 3 7, que es la numerología de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está en perdonarlo no una vez, no 70 veces 7, sino siempre. 3 7. Y es importante que entendamos esto porque es la actitud correcta que el Maestro nos enseña para caminar libremente de la esclavitud que nos asedia en las tinieblas. Hay gente que dice, yo lo perdono una vez, pero 2 veces no. Eso es otro disparate. Eso es una atadura de las tinieblas. ¿Por qué es una atadura? Porque una vez que usted piensa de esa manera y actúa de esa manera, el enemigo va a hacer que esa persona cometa el mismo error varias veces, para que usted se ate al hecho sustantivo de no perdonarlo porque lo tiene que perdonar. Y se ata usted a la persona. Mire, ¿qué hacían los romanos cuando se cometía un asesinato? Mire esto. Eso mismo. Le cosían el muerto a la persona viva y lo amarraban con los dedos pulgares. Y se lo dejaban ahí muerto hasta que apestara, para que aprendiera a no matar. Usted dice, wow, pero los romanos hacían eso. Espiritualmente es peor que eso. ¿Por qué? Porque usted está atado a la persona que no perdonó y vive con ese coraje dentro y la persona está lo más bien como si nada pasara porque no sabe. Y usted es el que se revienta. Pero si eso no acabara ahí, pues si acabara ahí fuera fácil, pero no acaba ahí. Es que entonces la entidad espiritual toma lugar en su vida para atormentarlo tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después. Escucha esto. Bueno, no voy a entrar en todo eso, pero va. Entonces se desarrolla una serie de eventos que lo amargan a usted. Y usted no sabe por qué lo amargan.
No sabe. La raíz de esto está que es una abertura activa a la actividad demoníaca que lo está sentenciando día a día. Las tinieblas le asignan un pichoncito para que alimenten esa ira, ese coraje, ese rencor, ese odio, esa falta de perdón. Y cada vez usted se está muriendo más espiritualmente. Y termina siendo una amargura completa. ¿Lo vieron? ¿Vieron el mecanismo? Sigue la Tato, ¿sí? El 22. Jesús le dice. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea que es un perdón ilimitado. Y eso está, si usted quiere buscar la referencia, búsquese Lucas 17, 24, está clarita. No vamos a virar para atrás, sigue. 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Quiere decir, con sus siervos. Con sus siervos. Quiere decir que esto es una parábola que ilustra el perdón. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno de los que le debía 10,000 talentos. ¡Wow! Mira esto, yo estuve estudiando de los 10,000 talentos. ¿Qué somos estos? 10,000 talentos. Si fueran en dólares, son como 4,000 millones de dólares, por ejemplo. Y si fuera en plata, sería como 80 millones de dólares. Estoy buscándolo en el original, para que usted tenga una idea de lo que él estaba hablando. De la cantidad, que tiene mucho peso en el perdón. Que es una suma extraordinaria. Y la cantidad, pues, por menos que eso matan a uno. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Diga, es tremendo. O sea, esto quiere decir que representa al pecador que no tiene esperanza alguna de pagar una cantidad tan asombrosa y no importa lo que él haga. No tiene posibilidad. Entonces, 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Uh-huh. Quiere decir que el siervo no podía pagar la deuda tan extensa y tampoco nosotros podemos pagarla que hizo Jesús por nosotros. Apúntese esa. Jamás la vamos a poder pagar. Porque tiene una intención de ilustrar lo que le debemos a Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Usted cree que usted puede pagar la deuda de Jesús? Nunca. Imposible. Ni soñando. No tiene precio. No tiene precio. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Quiere decir que perdonar a alguien es, al mismo tiempo, liberarte. Soltarlo. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Quiere decir que demostró que no había compasión. Llega a ser el más atroz, considera la diferencia de la deuda. Eso significa que realmente una persona que no perdona no va al reino de los cielos. Punto y se acabó. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Es la misma cosa como lo hizo con el primer deudor que había dicho, sí, con él mismo. 30. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Significa que puesto que él estaba en la prisión, lo hace, ¿verdad?, implícitamente imposible que pudiera pagar, pero si lo mete preso, ¿cómo va a trabajar para pagarle? Menos le va a poder pagar. Y ahí yo quiero que usted se detenga. Ese análisis de ese versículo, que voy a sacar una predicación de eso, pero el análisis nada más de eso nada más te indica que el no perdonar es una acción de las tinieblas para destruir la obra redentora del Cordero. ¿Por qué? Porque lleva la acción de matar, hurtar y destruir. Le roba la libertad, lo destruye y lo mata finalmente. Ahí está demostrado. Porque si lo metes en la cárcel, ¿cómo rayo te va a pagar? ¿Cómo te lo va a poder pagar? Y además de eso, lo tienes prisionero y le vas a quitar la vida. Y el 31.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Quiere decir que, mire, el Señor siempre lo sabe todo. A él no hay quien lo engañe. Sabe todo lo que fue hecho. 32 entonces. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogas? Porque me rogaste. Porque me rogaste, sí. Porque me rogaste. Fíjate que dice, entonces llamándole a su Señor, que da Cristo el Señor Jesús de todo, ¿verdad? Le dice, el que había perdonado los 10,000 talentos, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, se lo pidió el Señor. El no perdonar a otro es muy malvado y lo coloca en la categoría de un siervo malo. Si no perdonamos, somos siervos malos. Y más adelante dice que no heredarán el reino de los cielos. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve misericordia de ti? Quiere decir que nosotros nunca debemos olvidarnos de cuánto Dios nos ha perdonado y demostrar así mismo ese espíritu de compasivo hacia los demás, ¿verdad? Porque nosotros le debemos mucho más de lo que nos pueda deber cualquier persona. A nosotros le debemos más a Dios todavía de lo que a nosotros nos puede deber alguien. ¿Lo ven? Y el 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Quiere decir que la carencia de perdón, ¿verdad?, por los demás, revoca el perdón de Dios en nuestra vida. Ahí es que está la cosa. Si revoca el perdón de Dios en nuestra vida, no somos salvos. ¿Lo vieron? Y el 35, y nos vamos con este. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. Fíjate que aquí profundiza más en la palabra. Quiere decir que el perdón verdadero viene del corazón de nosotros y Dios sabe cuándo es verdadero. Dios sabe cuándo es verdadero. Usted se puede examinar en el comportamiento, pero Dios sabe si realmente usted lo hizo o no lo hizo. Jamás. ¿Lo vieron ahí? Quería leérselo completo porque realmente, aunque la guía me manda que acorte esto, pero es que yo creo que esto es importante que lo hablemos así. Pastor, por eso es que el Espíritu me decía hoy, si tú le metes el pie a tu prójimo, él no se cae, el que se cae eres tú. El que mete el pie es el que se cae. Sí. Por eso es que él lo decía bien claro, y si tú lo ofendes, las consecuencias van a ser para ti. Sí. Porque él lo levanta. Al ofensor, porque Dios lo levanta y tiene una procesión sobre él y un propósito en la vida de ellos. Guido. Te pregunto, uno puede como perdonar a alguien sin que la otra persona o otra parte sepa que uno está perdonando. Sí, lo puedes hacer. Mi sugerencia siempre es que se le diga a la persona, siempre que esté viva. Yo cuando doy terapia de esto, pues si la persona está muerta, pongo una silla. La silla es tipología del espíritu de la persona que murió para que sea libertado en la otorgación del perdón. Y esto es importante porque usted está aquí, mañana puede estar pastoreando o ser terapeuta, no sé lo que Dios lo vaya a llevar. Pero es importante porque la acción dinámica y activa en la representación de un objeto ahí tiene un significado para usted cognoscitivo de que usted está ejecutando un perdón sobre un pasado que aunque usted vea que es pasado, está presente en su ser interior y está atado a ese presente que está en esa silla. Cuando usted se desliga de eso y lo suelta, es libre. Es libre. No hay otra manera. Pero es importante que si la persona está viva se le pueda decir. Si la persona no está viva, entonces usted lo haga verbatim. Si no lo hace, no es libre. Tiene que perdonar. Si la otra persona no lo quiere recibir, pues usted se lo suelta. Ya Dios trabajará con él. Pero usted se liberta. Porque si no, sigue con el muerto ligado como hacían los romanos, el que mató al otro. En su alma. ¿Lo ven? El ejemplo del muerto es físico, pero ahora estamos hablando almáticamente. ¿Lo entendimos? Así que el perdón suelta
a Dios. Interesante, ¿verdad? Pero a favor nuestro. El perdón suelta a Dios para perdonarla a usted también. Mateo 6:14. Vamos a buscar Mateo 6:14 para desmenuzar eso. 14 y 15. Déjame yo buscarlo, que esta página se me pega. Mateo 6:14. Vamos al 15, también vamos a desmenuzarlo un poquito. ¿Lo tienen ahí? Muchos sabemos hacer Padre Nuestro, ¿verdad? Porque si perdonáis, léelo todo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí. Tiene que ser, ¿verdad? Porque si perdonáis a los hombres, tiene que ser una clase del perdón de que Dios da, ¿verdad? Una clase del perdón como el que da Dios, debo decir. O sea, no es de boca para afuera, sino de corazón completo. Íntegro. Esa es la palabra, completa, íntegro. Ok. Os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Quiere decir que cuando nosotros damos el perdón, tenemos que estar pensando en la obra expiatoria completa que significa la cruz del Calvario cuando nos perdonó por nuestros pecados, transgresiones y pecados, ¿verdad? Y la obra la hizo completa. Él no, te voy a perdonar aquello, pero este no. Lo hizo completo. Dice la palabra que echó esos pecados al fondo del mar y jamás nunca se acordó. Por lo tanto, similarmente al perdón que recibimos, recíprocamente tenemos que dar ese perdón. De la misma forma que lo recibimos para nuestra vida, lo tenemos que dar para la otra vida. Sí, eso es lo que nos pasa en el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso está bien claro. Tenemos que perdonar a los demás y su perdón hacia nosotros tiene que estar hacia los demás tiene que estar completamente otorgado. Y ahí es que donde yo te digo que tú te tienes que autoexaminar si tú te puedes relacionar con todo el mundo por igual. Si no lo puedes hacer, hay algo en ti que no te permite esa abertura. ¿Por qué? Tienes que examinarte. Porque el Espíritu te lo va a decir. Yo tengo que relacionarme con todos iguales y con toda la gente, sabiendo todas las cosas que me hacen. Y a todos les doy un beso. Y los amo igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y yo no veo el espíritu que lo lleva a eso, yo veo la salvación de la oveja que Dios me puso al frente. Yo no veo el error, yo no veo la crítica, yo no veo la murmuración, yo no veo el pecado. No es que no lo vea, lo veo, lo escucho, lo sé, Dios me lo muestra, pero lo amo igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendirle cuenta de su alma a él. Si yo le doy más importancia a las cosas negativas que me pudieran afectar, entonces el que se lleva el problema soy yo. Pero yo no lo llevo. Yo se lo presento a él, porque él dice que ligere su carga y fácil su yugo, venir los cansados y trabajados a mí, yo haré descansar. Y lo pongo y lo suelto. Porque el Señor que hace la obra, pues yo tengo que cumplir con lo que él me manda. Amarlo. Pero eso usted ve que yo beso hasta los hombres. Dice, ¿qué pastor más loco? Un ósculo santo. Con respeto. Porque ese es el deber. Tú estás amando a esa oveja. Ese ser humano que se va a ser salvo. Hay que ayudarlo. En amor. Que a veces soy firme. Es que tengo que ser firme. Porque la palabra me lleva. Pero es por el bien suyo. No es porque me da la gana. ¿Lo ves? Ok, hasta ahí. Un pecado que no ha sido perdonado da lugar a que entre Satanás. Eso yo lo expliqué ahorita. Eso usted lo entiende. La redención es coexistente con el perdón. Efesios 1:7. Vamos a leer lo que dice Efesios 1:7. Dale para adelante.
Efesios 1:7. Ya yo llegué a Efesios aquí. Con esto nos vamos ahora. Efesios 1:7, espérese. Soy garata, aquí. Efesios 1:7. Fíjate que dice, léelo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vamos a desmenuzar esto. Fíjate que lo que te está hablando es, en Cristo tenemos redención, ¿verdad? Por su sangre. La sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que es el precio de la redención. Entonces, remisión de pecado quiere decir, es una remisión del castigo que merecíamos. O sea, Él pagó el precio que nosotros merecíamos tener, porque estábamos destituidos de su gloria, ¿verdad? Remisión de pecado quiere decir que nos quitó el castigo que tenía que ser sobre nosotros por el pecado. Las riquezas de su gloria son las riquezas de aquella gracia que nosotros tuvimos por la cruz del Calvario, que es inmerecida. Si nosotros no hubiéramos tenido a Jesús, nosotros no hubiéramos tenido la gracia de ser perdonados. Y difícilmente se podría salvar una humanidad, porque con la ley anterior era bien difícil lograrlo. Pero al tener la gracia de Jesús, que nos perdona una y otra vez, que pagó el precio del pecado y aplacó la ira del Dios vivo que está en los cielos, entonces nosotros tenemos, al imitar lo que hizo Jesús en nuestras conductas castas y santas y buenas, agradable y perfecta a Dios, tenemos derecho a la redención. Y por eso es que vivimos en el periodo de la gracia. Estamos en el periodo de la gracia donde está la dispensación, que eso se está cortando ya. ¿Y por qué se está cortando la dispensación? Porque están los tiempos aconteciendo climatológicamente grandes, porque la naturaleza está gimiendo por la contaminación que hay en todo. Y entonces ya estamos en dolores de parto, pero dolores de parto avanzados. Que ese es el detalle de las lunas que hablamos el martes pasado. Entonces, ¿por qué eso está ocurriendo así? Porque ya el pecado del hombre ha subido a las narices de él. Y ese pecado ya está dejándolo ver, dejándolo sentir como un prejuicio, o sea, un juicio antes del juicio, una antelación a lo que va a venir a través de los eventos climatológicos. Este año Puerto Rico va a pasar por crisis, por la realidad del mundo que va a acontecer. Entre ellos van a haber sequías, van a haber unos jamaqueos, van a haber unas cositas, donde él ha dicho que preparen alimentos para que se cuiden, porque es necesario que pase. ¿Y por qué? Te decían, pero es necesario que pase. Sí, porque el mundo no está mirando a Cristo. Y él lo que quiere es que procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Y él va a permitir eso para que la gente mire para arriba, porque cuando la gente no tiene lo que normalmente tiene y lo da por sentado como que se lo cree y se lo merece, no valorizan lo que tienen. Cuando realmente entonces escasea, valoriza el que tener un carro para moverte, valoriza lo que tener una casa con aire acondicionado, valoriza lo que es la comida, que das por sentado que la tienes que tener porque yo trabajo y para eso. Trabajas por la misericordia de Dios. Tienes beneficio porque Dios es bueno. Pero la gente no valoriza eso normalmente porque lo da por sentado porque yo me lo gané. ¿Tú sabes quién mete esa idea? La gente que está enferma de la mente. Que no puede ver cómo Dios lo bendice. No dan ninguna gloria. Viven luchando por su propia fuerza y dar por sentado que todos se lo merecen por lo que hacen. Y ese es el error. Esos son las tinieblas. Entonces Dios te dice, pues te voy a quitar todo esto para que mires para arriba. Porque vengo a buscar un pueblo que me adore en espíritu y en verdad. Y entonces eso es lo que Él quiere. Por eso estas cosas tienen que venir. La gente decía, pero Dios no es malo. Dios no es malo. Para ti puede ser malo, pero es para bien. Ah, no entiendo. Claro, no tiene el Espíritu Santo, no lo va a entender nunca. Te lo puedo explicar de 500 formas y no lo va a entender. Es perder el tiempo. Por eso no dije nada. Que busca a Dios. Ah, sí, yo voy a iglesia católica. Está bien. ¿Me ha dicho gran cosa? Nada. Me ha dicho que las tinieblas lo están dominando. Sí. Bueno, son las 9. Me falta una parte aquí. Pero vamos a dejarlo aquí para que ustedes se vayan tempranito a la casa y oremos. Lo que nos queda lo terminamos ahora porque es importante que en la conclusión usted participe de esto. Y lo tengo marcado aquí. ¿Dudas de este material hasta ahora?
Si aquellos que están por internet están viendo esto y usted tiene que hacer alguna pregunta, escriba que yo le estaré contestando vía internet todas las preguntas.